Vaya, vamos entonces a comenzar con un ejercicio de segmentos. ¿Han podido practicar un poco estos ejercicios? Pues yo la verdad solo he estado viendo tutoriales, me he matado más con lo de cálculo y física, que no me sale. Vaya, pues está bien. De todas formas, la tarea de cálculo es para antes, ¿verdad? Estas tareas están cañonas, licenciada. Vaya, aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, sobre una recta están ubicados los puntos consecutivos A, B, C y D. Y nos dan algunas características de ciertos segmentos. Tienen un ejercicio de segmentos, es el ejercicio número 2 de su tarea. Entonces practicar ese tipo de ejercicios les va a ayudar para que ese no les cueste hacerlo. Primero vamos a dibujar el segmento, o sea, la recta sobre la cual están ubicados los segmentos, y luego vamos a colocar los puntos. Como dice que son puntos consecutivos, ese es A, luego está B, luego está C y por último está D. Vamos a nombrarlos. Este es A, B, C, D. Dice que el primer segmento AD, ¿quién sería ese segmento? Sería desde el principio hasta el final. Exactamente, básicamente es todo lo que hemos dibujado, ¿verdad? Muy bien. Este primero lo vamos a poner en rojo, será ese segmento, el segmento AD. Y dice que ese segmento mide 24 centímetros. Luego nos dice que el segmento AC, perdón, se los cambié. Vamos a dejar AD en amarillo y vamos a poner AC en rojo. Así, hasta aquí. Dice que ese mide 15 centímetros. Y por último, BD va a ser desde B hasta D. Ese mide 17 centímetros. ¿Quién es el que nosotros andamos buscando o a quién queremos encontrar? Nosotros andamos buscando, lo vamos a hacer en morado y un poco más grueso, este segmento BC. ¿Cómo podemos plantear la solución? ¿Qué es lo primero que ustedes plantearían? Poner el valor de cada segmento. Podemos colocar el valor de algunos segmentos. Por ejemplo, AD ya sabemos que es 24, AC sabemos que es 15 y BD es 17. Algo que nos puede servir para comenzar es plantear a qué es igual BC, es decir, reduciéndolo en segmentos o planteándolo
como una diferencia de segmentos. Por ejemplo, BC, ¿quién sería? Conocemos cuánto vale BD. Entonces podemos decir que BC sería BD, pero tenemos que quitarle ¿a quién? Licenciado. Sería BD. A BD le quitamos ¿qué segmento? Para que el resultado nos dé BC. Tendríamos que quitarle CD, ¿verdad? Si a todo esto, al verde, le quitamos este pedazo, desde C hasta D, nos va a quedar solo el morado. La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a encontrar este segmento? Este segmento, ¿cuánto vale? Si conocemos el amarillo y conocemos el rojo, y también el verde ya lo ocupamos, es BD. Pero ahora queremos encontrar CD. ¿De qué forma podríamos expresarlo utilizando el segmento amarillo y el rojo? Restándole a C, a D. Al amarillo, ¿verdad? Le quitamos el rojo y nos va a quedar CD, que es el que andamos buscando. Entonces vamos a plantearlo. BD menos CD sería la diferencia de AD menos AC. Siempre que tratamos de encontrar un segmento, el objetivo es plantearlo utilizando los segmentos que ya conocemos sus valores. En este caso, conocemos el valor de BD, conocemos el valor de AD y conocemos el valor de AC. Entonces, como conocemos estos tres valores, hemos expresado ABC de tal manera que utilizamos los valores que ya conocemos. Y ahora solo vamos a sustituir. BD es 17 menos AD es 24 y AC es 15. ¿Cuánto nos dan esas operaciones? ¿24 menos 15? Muy bien. 17 menos 9. 8. Excelente. Y ahí está lo que buscábamos. El segmento BC mide 8 centímetros. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Se comprendió todo? En una pregunta, licenciada. En un tutorial que está en la plataforma vi yo que le ponían valor A y valor B. Muy ¿Cómo bien. sería más fácil? Ahí como ustedes quieran. Por ejemplo, si no les cuesta irlo expresando así como en forma de segmentos, pueden hacerlo así. Digamos, este es AB, este es BC o este es CD. Pero si sienten que eso es muy difícil, entonces puedes asignarle a cada segmento una variable, ¿verdad? Ustedes pueden decir, por ejemplo, en vez de decir AD, ustedes dicen, este segmento para mí se llama X, este rojo se llama Y y este se llama Z, ¿verdad? O pueden asignarle la variable a cada uno de los segmentos más pequeños, ¿verdad? Este X, este BC es Y y este CD es Z. Y entonces AD sería la suma de los tres segmentos pequeños. Este rojo sería la suma de los primeros dos y el verde de los últimos dos. Entonces ahí, como ustedes quieran, ¿verdad? Eso es solo para nombrar los segmentos y a ustedes les sale más fácil de esa manera. Pero si ustedes pueden nombrarlos de punto a punto,
pues también es válido. De ahí como ustedes lo sientan más fácil. ¿Cómo lo siente usted, Marta? ¿Haciendo cada segmento o de punto a punto? De segmento, creo yo, ajá. De segmento de A, B, B, C, C, D, más fácil. Sí, pues, Aunque cuando lo mira uno en el tutorial también se mira fácil de la otra forma. sí. De ahí como ustedes quieran, no hay ningún problema como lo quieran hacer. Se parece a la técnica que usted usó con lo del epsilon y delta, ¿verdad? Con los ángulos. Eso que le dio asignarle una variable, como dice usted, ¿verdad? Ah, sí, muy bien. Se parecía un poquito. Sí, es como a los ángulos le damos el nombre de una variable. Ajá. Vaya, Solo vamos. esa era mi pregunta, licenciada, gracias. Sí, lo puede hacer de cualquiera de las dos maneras. La que sienta más fácil, esa puede usar. Está bien. Vaya, vamos a hacer otros ejercicios. ¿Les parece bien que hagamos otros segmentos? Sí, a mí sí me parece. Vaya. Sí, está bien, licenciada. Vaya, dice el ejercicio, dado el segmento AB y su punto medio O, si P es un punto interior al segmento OB, OP es igual a 1 y PB es igual a 5, calcular AB. Entonces vamos a dibujar primero el segmento AB. Aquí va a ser A, aquí tenemos B. ¿Qué más información sabemos? Que el punto medio es O, Ah, exacto. el punto medio de A y B. Exacto. Entonces tenemos que colocar justo a la mitad ese punto. Vamos a calcular por ahí. Lo voy a poner en rojo. Bueno, ese va a ser el punto O y sabemos que es el punto medio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la mitad? Y el segmento AO con el segmento OB, ¿qué relación tienen? Son iguales de distancia. Muy bien, entonces podemos poner esa información, ¿verdad? Sabemos que como es el punto medio, AO y OB son iguales. Dice que P es un punto en el interior de OB. ¿Qué significa eso? De que está en medio de O. Puede ser que está en medio de O y de B. O en cualquier lugar Exacto. entre O y B. Exacto, en cualquier lugar entre O y B. Pero nos dice que el segmento OP es igual a 1 y que PB es igual a 5. Entonces quiere decir que el punto P está más cerca de O que de B. Entonces podemos hacerlo como por aquí. Porque este pedacito de O hasta P vale 1 y de P hasta B vale 5. Entonces este punto es P.
Este de acá sería el segmento OP, que vale 1. Y de acá hasta acá, el segmento PB, que vale 5. ¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular? AB. AB. ¿Cómo Todo el podría- segmento de AB. Muy bien. ¿Cómo podríamos plantearlo? AB sería la suma de quién. De A, O Muy bien. AO. y PB. ¿Solo PB? No, sería AO, OP OP. y PB. Muy bien. De AO más OP más PB. Muy bien, exactamente. Podríamos ahorita, sin hacer tantos segmentos, podríamos decir que es de AO más OB. ¿Por qué nos sirve plantearlo de esta manera? ¿Ve? Porque es desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, desde O hasta B. Porque, ¿qué sabemos? ¿Qué información obtuvimos? De que ambos segmentos miden lo mismo Ah. a partir de O. Muy bien, entonces eso ya lo sabíamos, así que plantearlo de esta manera nos es útil. ¿Por qué? Porque sabemos que de O a P vale 1 y de P a B vale 5, entonces la suma de esos dos segmentos vale 6. Y como el punto es en medio y el punto de A hasta O tiene que valer lo mismo, entonces vale lo mismo, o sea, 6. Excelente. Confusión. Eso es. Entonces lo vamos a expresar como 2 veces OB. Y como ya dijo Marta, ya sabemos cuánto vale OB. Entonces lo planteamos. 2 veces OB es la suma de OP más PB. Y de esta manera ya sabemos cuánto valen cada uno de estos segmentos. OP vale 1 y PB vale 5. Así que AB sería 2 veces 1 más 5. Resultado final, AB es igual a 12. Y esa sería la solución del ejercicio. ¿Preguntas? ¿O todo bien hasta el momento? Sí, todo bien. Bien. Solo que igual, como le dije yo en la tutoría, yo siempre me quedo buscando valores de las letras, por eso es que me cuesta. Vaya. ¿Hacemos otro de segmentos o pasamos a los de ángulos? Yo pienso que lo de segmento está entendible hasta el momento. No sé. ¿Hacemos un último? Si hiciéramos otro, porque hay otros donde se dan diferencias de cuadrados también. Vaya, vamos a hacer otro diferente. El que tienen ustedes de segmentos en su tarea no está muy difícil, así que no creo que tengan muchos problemas con ese ejercicio.
Vaya, dice, sobre una recta se consideran los puntos colineales y consecutivos A, B, C, D, tal que AC es igual a 19, BD es igual a 23. Hallar la longitud del segmento que une los puntos medios de AB y CD. ¿Qué es lo primero que hacemos? Crear el punto. Graficar la recta. Muy bien. Y colocar los puntos. Este sería A. Tenemos AB, C, D. ¿Qué información nos da? Que tenemos puntos medios en AB y CD. Y entonces, el siguiente paso sería colocar esos puntos medios, ¿verdad? Primer punto medio entre A, B, lo vamos a poner aquí en rojo, vaya, sería aquí, y el siguiente es entre CD, voy a ponerlo por acá. ¿Cuál es el segmento o la longitud de qué segmento estamos buscando? Dice, vamos a buscar la longitud del segmento que une los puntos medios Muy bien, vamos a llamarle a de AB y CD. Muy bien, vamos a nombrar estos puntos medios para saber cómo llamarlos. Este va a ser O y este va a ser P. Aunque como no nos dice cómo se llaman, nosotros podemos ponerles el nombre que querramos. Vamos a dibujar en amarillo el segmento de recta que buscamos, es decir, desde O hasta P, exacto. Ese es el que buscamos. Y hay otra información que tenemos. Por ejemplo, sabemos cuánto vale AC, lo vamos a poner aquí en verde. Sabemos cuánto vale este segmento y también sabemos cuánto vale BD, es decir, este morado. Y buscamos el amarillo. ¿Qué es lo primero que podemos plantear? ¿Qué plantearían ustedes? Supongo que ahí tiene que hacer una resta, ¿va, licenciada? Sí, o no sé. Una resta, ¿cómo? Para hallar la longitud de los puntos medios, primero hay que saber la longitud de toda de todo el segmento, a sumar de A hasta C. Y luego no sé si estaría bien de B hasta D. Sabríamos la longitud de toda la recta, ¿sí? Vaya, lo que les recomiendo hacer, primero ubíquense en lo que están buscando. ¿A quién están buscando en este caso? OP. OP. Luego, después que identificamos a quién buscamos, dividámoslo en segmentos o en los segmentos que lo conforman, ¿verdad? Para ver qué es lo que necesitamos saber sobre OP. Por ejemplo, sabemos que OP sería OB más ¿quién? Más BC. Más BC más CP. CP.
Entonces queremos saber las longitudes de esos segmentos, o por lo menos de la suma de esos 3 segmentos. Vaya, una vez que ya sabemos qué es lo que andamos buscando, pasemos a identificar lo que conocemos. En este caso conocemos AC AC. y BD. Vaya, planteemos quién es AC dividido en segmentos más pequeños. ¿Quién es AC? AO, OB Más OB, y BC. BC. Pero también sabemos otra información que la vamos a plantear aquí a un lado. Como O es el punto medio entre AB, ¿eso qué significa? ¿Qué es la mitad? Muy bien, entonces AO, ¿qué pasa? ¿Cuál es su relación con OB? Que miden lo mismo. Entonces vamos a plantear eso. AO, vamos a dejar aquí. AO es igual a OB y también lo mismo va a pasar de este lado. CP es igual a ¿quién? ATD. ATD. Su objetivo, vaya, por ejemplo, aquí tienen 1, 2, 3 incógnitas, pero OB se repite aquí y también BC. Estas dos se repiten, pero esta es otra nueva. Serían 4 incógnitas que no conocen. Pero esta información, ¿qué les permite hacer? Reducir. Exacto. En vez de tener 3 incógnitas, van a tener solo 2. 2. Entonces vamos a expresarlo de otra manera. AC va a ser igual a 2 veces. ¿Cuál nos conviene dejar? AO o OB. ¿Cuál de esas dos dejamos? AO, digo yo. OB. Nos conviene dejar OB porque OB aparece en lo que andamos buscando. En las dos ecuaciones. Exacto. OB aparece en el resultado que estamos buscando. Entonces nos conviene dejar OB. Entonces 2 veces OB más BC. Eso es AC. Pero ya sabemos cuánto vale AC. AC vale 19. Entonces 19 es igual a 2 veces OB más BC. Vamos a hacer este mismo análisis con el otro segmento que conocemos. ¿Cuál es el otro segmento que conocemos? BD. BD. BD ¿a quién sería igual? ACP. Comencemos No, aquí. ABC. BC ABC más. más CP Ujú. y PD. Pero como sabemos que CP es igual a PD, esto también lo podemos reducir, es decir, quitarle una variable. Pero ¿cuál de estas dos nos conviene dejar? ¿CP o PD? Recuerda, CP. ajá, exacto. Hay que llevar siempre en mente qué es lo que andamos buscando, ¿ve? CP aparece en el resultado que andamos buscando, entonces nos conviene aquí dejar a CP. Entonces vamos a decir BD es igual a BC más 2 veces CP. Y también sabemos el resultado de esto. 23 es igual a BC más 2 CP. Ahora comparemos estos dos resultados que hemos obtenido. Este, lo vamos a resaltar aquí en rojo, y este.
¿Qué ven en común ustedes? BC. Aparece BC, muy bien. ¿Qué otra cosa ven que les puede ser útil? El 2. Si nos fijamos bien, en estas dos expresiones aparecen las tres variables que andamos buscando. Aparece OB, aquí aparece OB, aparece BC, aparece aquí y aparece aquí y aparece CP de este lado. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pasa? Reducirlo a 2BC. Ajá. No sé si se podrá. Así como que hacemos la sumatoria de los números más 2OB más 2BC más 2CP. No sé si se puede hacer eso. Excelente, eso es lo que debemos hacer. Debemos sumarlos los dos y vamos a obtener lo que ya mencionó. Entonces primero sumamos los números. 19 más 23, ¿cuánto da? 42. Entonces decimos 42 es igual a 2 veces OB más 2 veces BC, porque sumamos aquí, ¿verdad? BC más BC, 2 veces BC, más 2 veces CP. Y si se fijan, son las mismas variables que andábamos buscando, ¿ve? OB, BC y CP. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué son 2 veces? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si todas aparecen 2 veces, ¿qué hacemos? Es de simplificarla, reducirla full. No sé. Vamos a dividir cada expresión entre 2. Ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Y así solo nos va a quedar una vez, porque una vez es lo que andamos buscando. ¿21 igual a OB más BC más CP? Pero en vez de escribir OB más BC más CP, ¿por quién lo podemos sustituir? ¿O por quién lo podemos...? Por OP. Exacto. ¿Y qué es lo que andábamos buscando? OP. Y ahí lo tenemos. Ponemos 21 es igual a OP. Y así hemos encontrado el resultado, es decir, que el segmento que une los puntos medios de AB con el punto medio de CD, que era el amarillo que buscábamos, vale 21. ¿Se fijan que es útil plantearnos qué es lo que buscamos? Cuando nos hacen la pregunta, ¿qué es lo que buscamos? Luego, ¿qué información me brindan? Una vez que sabemos qué es lo que buscamos y qué es la información que nos piden, eso nos ayuda a guiarnos sobre qué segmentos nos es mejor utilizar según la información que nos dan y cuáles es mejor no utilizarlos. No sé si tienen alguna pregunta. En este caso, licenciada,
¿cuánto sabemos que se puede hacer eso? Dividir entre 2, porque a mí no se me ha ocurrido eso. Ah, dividir. Por ejemplo, eso lo sabemos por el resultado que andábamos buscando. Uy, se me borró todo. También se pudo sacar factor común, ¿verdad? Y daba igual. Sí, también. Vaya, porque fíjese. Lo que andábamos buscando eran la suma de estas tres variables. Lo que habíamos llegado a obtener con la información que nos brindaban era la suma de esas tres mismas variables. ¿Ves? Si las comparamos, son las tres mismas variables, con la única diferencia que aquí cada una de ellas está siendo multiplicada por 2, o sea, aparece 2 veces. Entonces, como nosotros solo la queremos una vez y nos aparece 2 veces, tenemos que dividir todas las expresiones, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, entre 2, con el objetivo de que solo nos queden expresadas una vez. Porque así llegamos a lo que andamos buscando. Pero eso lo vamos viendo al plantear desde el principio qué es lo que queremos encontrar. Si nosotros no planteamos qué es lo que queremos encontrar, nos va a costar ver qué procedimiento tenemos que utilizar. Por ejemplo, si aquí no hubiéramos planteado a quién queríamos encontrar, pues aquí no hubiéramos sabido qué hacer. Pero al ya saber que queríamos la suma de estas tres variables y aquí nos aparecían multiplicadas por 2, las mismas variables, pues solo teníamos que eliminar ese 2, ¿verdad? Para tener lo que queríamos encontrar. Sí, ahora sí ya le entendí, ¿cierto? Tiene lógica, tiene lo que dice, ¿cierto? Gracias, licenciada. Vaya, está bien. ¿Les parece si pasamos a un ejercicio con ángulos? Sí. Vale. Vamos a trabajar los que nos quedaron pendientes y vamos a trabajar otros 3 más, además de los que nos quedaron pendientes. Que eso se lo busqué especial para su tarea, para que les sirvan para trabajar la tarea.
Vaya, en este ejercicio nos dice que en la figura vemos dos rectas paralelas que son L1 y L2. Dijimos que este símbolo significa que son paralelas, pero también nos dicen que L3 y L4 son paralelas. Y tenemos que encontrar el valor de X, de este ángulo que tenemos ahí. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Ideas? ¿No? Licenciada, prolongar la línea, la del ángulo X. Ah, muy bien. Prolongar la del ángulo X. ¿Por qué prolongamos esa? Bueno, esta línea va a ser una secante que corte a dos paralelas. ¿A quiénes son? Va a cortar a L3 y a L4. Entonces, si prolongamos a X, estaríamos viendo qué pasa cuando esta recta secante corta esas dos paralelas. Vamos a prolongar un poco las paralelas para que puedan observar qué está pasando. Para ahí ya prolongamos a X, la vamos a poner en otro color, poner en verde. ¿Qué análisis podemos hacer con esos ángulos? Lo que podemos observar en este caso, vamos a ponerlo en anaranjado, es que este ángulo θ, lo vamos a repintar, ese ángulo es correspondiente con este ángulo de acá. ¿Sí se fijan? ¿Se recuerdan cuando decimos que dos ángulos son correspondientes? Cuando entre dos paralelas cortadas por una secante, los ángulos son iguales, solo que uno está interno dentro de las paralelas y el otro está externo. Esos ángulos se llaman correspondientes y son totalmente iguales. Entonces podemos decir que este ángulo de acá también se llama θ. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero vamos a prolongar la otra recta secante que tenemos. Las otras paralelas son L1 y L2. Vamos a poner en azul. Y la recta secante o que corta esas paralelas es esta. Entonces vamos a prolongarla. ¿Qué podemos observar? Este ángulo que se forma, ¿a quién es igual? Observen solo la azul, las azules, y la recta secante, que es la negra, que corta las azules. Es igual a θ. Es igual a θ, ¿verdad? Porque también son correspondientes.
Ahora vamos a observar otro ángulo. Vamos a observar este ángulo con este ángulo de acá. ¿Qué pasa con esos ángulos? Son opuestos. Son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que son iguales. Muy bien. Es decir, que si yo digo que ese ángulo se llama, por ejemplo, beta, este de aquí se llama también beta, porque ambos son iguales. ¿Pueden observar ustedes los dos triángulos que se forman acá? Nosotros sabemos que en un triángulo o en dos triángulos, por ejemplo, en este caso, si los triángulos tienen dos ángulos que son iguales, como aquí este se llama teta y este se llama beta, y lo mismo aquí, este se llama teta y este se llama beta, pues no le queda más al otro ángulo que falta ser igual, en este caso, exacto, a X. Este ángulo que nos falta aquí se tiene que llamar X. ¿Qué podemos observar con esta X y esta 11X? Si lo sumamos, ¿qué ángulo nos están formando? 180. Entonces vamos a plantear. 11X más X es igual a 180 grados. Eso quiere decir que 12X es igual a 180 grados. X será entonces 180 sobre 12. ¿Y esto a qué es igual? $15 grados. Y ese es el resultado. Ese es el valor de X. ¿Cuál es una de las claves en estos ejercicios? Bueno, primero, algo que nos sirve es prolongar las rectas, ¿verdad? En este caso, prolongamos las secantes que cortan a las paralelas. Entonces, prolongar las rectas para tener un mejor panorama de lo que estamos buscando. También, como son ejercicios de secantes que cortan paralelas, conocer la clase de ángulos más comunes. Los ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice. Conocer esos tipos de ángulos nos va a ayudar a ir identificando cuáles de los ángulos son iguales. Y después, identificar cuáles son iguales, pues hacer un análisis y, si es posible, aplicar ciertas propiedades. En la tutoría presencial vimos algunas propiedades especiales de ángulos entre paralelas, ¿no? Entonces eso también nos es bastante útil. Ajá. Este que acaba de hacer es el que dejó a medias la tutoría, ¿verdad? Presencial. Sí, exacto. ¿O no? Sí, este es el que dijimos que ya no íbamos a terminar por falta de tiempo. Es este. Ah, va. Vale, hoy vamos a hacer el otro que nos quedó pendiente también en la tutoría. Y luego vamos a pasar a los ejemplos que les he buscado para su tarea. ¿Preguntas sobre este ejercicio o quedó todo claro? ¿Todo bien? Cuando tenemos que saber que hay que, o sea, cómo identificar cuando un ángulo nos pide que prolonguemos la recta. Todo dependerá del ejercicio y de la propiedad que quiera aplicar. Pero en la mayoría de los casos es bastante útil prolongar ciertas rectas
para aplicar ciertas propiedades. En este caso, hicimos más largas o prolongamos las secantes, es decir, las rectas que cortaban las paralelas. La que está en verde era la recta o la secante que cortaba las que son paralelas y están en rojo, y la que está en negro era la recta que cortaba a las paralelas que están azul. Entonces las prolongamos para ver qué estaba pasando entre esas paralelas, y ahí empezamos a aplicar, ver algunos ángulos que eran correspondientes, otros opuestos por el vértice. Entonces eso les va a ayudar, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio, vamos a aplicar una propiedad, y para aplicar esa propiedad vamos a ver cuáles son las rectas que tenemos que prolongar. Vamos a ver. Licenciada, Hola. entonces siempre que, casi siempre que corte una paralela o una recta, se puede hacer la utilización de este sistema. Sí. Lo que sucede es que todos los ejercicios de ángulos son diferentes, entonces mucho tendrá que ver su creatividad a la hora de resolverlo, ¿verdad? Y su conocimiento sobre los ángulos entre paralelas. Eso les va a ayudar mucho porque así van a saber cuáles son iguales, cuándo se repite este ángulo y las propiedades especiales que vimos. Por ejemplo, una de las propiedades que vimos en la tutoría es que si nosotros tenemos dos rectas paralelas y tenemos un ángulo que las corta de esta manera, este ángulo que se forma acá es igual a la suma de este ángulo más este de acá. Esa es una propiedad que vimos. Si este se llama X, por ejemplo, y este se llama y este se llama Z, entonces X va a ser igual a la suma de Y más Z. Conocer propiedades como estas les va a ser bastante útil a la hora de trabajar ejercicios con ángulos. También vimos otra propiedad, y esa dijimos que le iban a aplicar en su tarea, que si tienen el teorema de Sarrus, que si tienen dos rectas paralelas y tienen un polígono aquí, tenemos aquí un ángulo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Si este se llama X, este Y, Z, W y V. Entonces dijimos que se cumple que los ángulos que están del mismo lado, por así decirlo, X más Z más B más V, es igual a Y más W. Esta propiedad les va a ser muy útil en su tarea, es decir, tienen un ejercicio donde van a aplicarla y les va a salir muy fácil resolverlo. Creo que es el primer ejercicio de su tarea, donde Primero, ajá, muy bien, van a aplicar esta propiedad. De ahí hablamos, les voy a borrar acá. Ese sí no lo entendimos. Ajá, tenemos Que se iban haciendo rectas, pero se iban haciendo ángulos cada uno de ellos. exacto.
Y ese también lo van a usar en su tarea, ¿verdad? Tienen aquí un ángulo, después aquí sale otro ángulo, después aquí sale otro ángulo y por último aquí sale otro. Este ángulo de acá más este más este más este más Tiene que dar este. 100%. Exacto, va a dar 180 la suma de todos esos ángulos. Llámese ese X, este Y, este Z, este W y este V. Entonces la suma de X más Y más Z más W más V es igual a 180 grados. Esa es una ley, licenciada. Sí, esta es una propiedad que les va a servir. En su tarea van a aplicar esta de acá para el primer ejercicio. También le va a ser útil aplicar esta de acá para el ejercicio 3, creo yo. Ahorita voy a buscar su tarea. Porque si ustedes tienen ahí su tarea, no sé si la tienen abierta, pero en el ejercicio 3, en el problema 3, pues pueden plantear una forma parecida a esto, aplicando esta propiedad, y les va a salir muy fácil la resolución del ejercicio de su tarea. Vamos a ver un ejercicio que lo vamos a usar, esta de acá, esta propiedad que les acabo de plantear, para que vean cómo la van a poder aplicar en su tarea. Y también vamos a ver dos con esta. Pero vamos a ver uno antes, el que nos quedó pendiente en la tutoría. Se lo voy a copiar ahorita. Ese ejercicio 3 que se ve como tridimensional es el que dice usted. No, ese es el de los triángulos. Porque... Ahí que estaba viendo yo uno como que es tridimensional. Ah, sí, ese es el 4. Vamos a ver. Licenciada, el 3 dice determine el ángulo X y el triángulo, los triángulos ABC y AEF son equiláteros de la siguiente figura. Ese es el 4. Este es el 3. No. Sí. El 3 es el anterior a ese. Que hay un rectángulo. Ajá, ese es el 3. Uh-huh. En ese pueden aplicar esta propiedad de acá. ¿Cuál propiedad dijo? Esta.
una de 180. Ujú. Ya. Vaya, vamos a resolver este ejercicio. En este caso nos dicen que los ángulos que vemos aquí, alfa y alfa, son iguales. Este de aquí es beta. Este beta es igual que este de acá. Y este ángulo es igual que este. Esta es la información con la que contamos. También que los ángulos que podemos observar tienen 90 grados y además sabemos lo que andamos buscando. Nos piden calcular X y nos dicen que la recta L1 con L2 son paralelas. ¿Qué es lo que podemos aplicar en este caso? Bueno, primero vamos a prolongar esta recta de acá hasta que corte la paralela y vamos a prolongar esta otra, esta, hasta que corte la otra recta paralela. ¿Con qué objetivo? ¿A quién andamos buscando nosotros? X, ese ángulo de acá. Pero sabemos que por esta propiedad, X va a ser igual a la suma de este ángulo con este ángulo. Y por eso es que hemos prolongado esas dos rectas. Porque queremos saber cuánto miden esos ángulos para poder resolver o encontrar el valor de X y así resolver el ejercicio. Entonces vamos a llamar a este ángulo que desconocemos porque no sabemos cuánto vale. Este ángulo le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar Y, por ejemplo. Y este otro ángulo también le vamos a dar un nombre. Como no lo conocemos, le vamos a llamar Z. Con esa información podemos plantear una expresión. X va a ser igual a ¿quién? Según esta propiedad, a este le hemos llamado Y y a este Z. A Y más Z. A Y más Z. Muy bien. Vamos a dejar por aquí esa información. Al prolongar estas rectas, que las vamos a poner en otro color, las vamos a poner en azul. Esas son las que hemos prolongado, todo lo demás lo hemos dejado igual. Al prolongar esas rectas podemos observar algo. Por ejemplo, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Si este mide 90 y todo el ángulo mide 180, ¿cuánto mide este azul? 90. Mide 90 también. Entonces, 90 grados.
¿Y este ángulo de acá? ¿Cómo se llama? ¿Por ser opuestos por el vértice? Si este se llama Y, significa que este de acá también es Y. Y. También podemos hacer el mismo análisis con este ángulo que tenemos aquí. Este vale 90 y sabemos que este de acá también va a valer 90. Muy bien. Aquí este vale 90 y este, como es opuesto por el vértice a Z, pues este también se llama Z. Z. Muy bien. Este ángulo vale 90 grados. Es este ángulo de acá. Entonces, este ángulo también necesitamos saber cuánto vale ese ángulo de allí. Vamos a escribirle primero a este que vale 90 y vamos a escribirle este que se llama Z. Este de acá, que se llama Z también. Vaya. Ahora sabemos, observemos el triángulo. Vemos este triángulo y vemos este triángulo. Este ángulo vale alfa y este ángulo vale 90. Este triángulo vale alfa, pero este ángulo vale alfa y este vale 90. Si este vale Z, ¿cuánto va a valer este? Z también. Z también, porque cuando un triángulo tiene dos ángulos iguales, en este caso dos triángulos tienen los mismos ángulos, pues no le queda más al tercero que también ser igual. Así que ese ya encontramos cuánto vale. Ese vale Z. Ahora vamos con este de acá. Y hacemos el mismo análisis. Si este es beta y este es beta, este vale 90 y este vale 90, ¿cuánto vale este? ¿Ese vale cuánto? ¿Cómo se llama? Y, muy bien. Ese se llama Y. Si observamos, ya tenemos todos los 360 grados. X más Y más 90 más Z, ¿cuánto da? X. ¿Cómo? Repita. Aquí vamos a ver justo los 360 grados. X más Y más 90 más Z. Yaret, deja. Eso va a ser 360. exacto. 360 grados. Pero nosotros ya habíamos dicho que X es igual a Y más Z. Y nosotros en esta expresión que acabamos de encontrar tenemos a Y más Z. Entonces en vez de poner Y más Z, ¿qué podemos poner? Se sustituye. Exacto. Vamos a sustituirlo por X. Entonces vamos a decir, vamos a ordenarlo, X más Y más Z más 90 grados es igual a 360 grados. Ahora en vez de poner Y más Z vamos a poner X. X más 90 es igual a 360 grados. Y aquí tenemos ya una ecuación lineal para encontrar el valor de X. Pasamos el 90 a restar y nos quedaría 2X es igual a 360 menos 90. 270. Muy bien. Y ahora dividimos entre 2.
270 entre 2. 135. 35. Y ese es el valor de X que andamos buscando. Es el que nos pedía. Y ahí hemos terminado el ejercicio. Pero se fijan cómo es que decidimos prolongar. Solo prolongamos las azules. Eso fue todo lo que modificamos en el ejercicio. Pero ¿cómo decidimos prolongar esas? Pues observamos que tenía cierta forma parecida a esta propiedad y para aplicarla, pues prolongamos esas rectas y aplicamos esta propiedad. Y de ahí fuimos Entonces, haciendo los análisis con los ángulos. ¿Hola? Entonces la parte trabajosa ahí es la de en la figura, no es mucho la ecuación. Exacto, la parte trabajosa está en la figura y de ir identificando los ángulos que son iguales, qué propiedad vamos a aplicar. Eso es lo que más trabajo da, esta parte de acá, no tanto la expresión que vamos a resolver, ¿verdad? Sí, trastal me quedó a mí para mañana. Vaya, vamos a ver otro ejemplo. Que le llaman como la del serrucho, ¿verdad? Hola. En la forma que le llaman como el serrucho, visto en los videos y así. Esta de acá. Sí. También se llama este de aquí, es el teorema de Sarrus. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a aplicar esta de acá. Esta. Para que vean cómo la van a aplicar en su tarea. Vamos a borrar. ¿Preguntas sobre esto o quedó claro? No quedó claro. Licenciada, ¿y siempre va a subir las grabaciones? Sí. Sí, ahí se las voy a subir. Y les envío al correo. Entonces vamos a trabajar otro ejercicio. Este sí les va a ayudar para el primero de su tarea, para que vean cómo pueden plantearlo. Sarrucho. Licenciada, una duda. El 5 de la tarea es igual al tercero que nos explicó en la clase de presencial. El 5 de... Permítame. ¿Cómo me decía? Que si el ejercicio que nos puso el sábado en la tutoría presencial es para igual al el 5 de la tarea que tenemos. No, creo que no.